por aquí están ya nuestros invitados. Y nos va a acompañar Ani. No sé si, Ani, ¿estás escuchando? Ana Laura Arteaga. Sí, aquí estoy. Está Ana Laura, ¿y quién más? Muy bien, entonces, por favor, ¿quieres iniciar con la presentación del doctor Eduardo Calina para quienes no están, que están conociéndolo y que no lo conozcan? Vamos a escuchar brevemente su presentación. Adelante, por favor. Claro, voy a presentar al doctor Eduardo Calina, de nacionalidad argentina, y vamos a empezar. Es médico graduado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires el 25 de enero de 1961. Es jefe del Departamento de Adolescentes del Centro de Salud Mental número 1 de la Municipalidad de Buenos Aires desde 1968 a 1974. Jefe de sector de adolescentes del Servicio de Psiquiatría, Sala 17, Hospital Pirovano de la Municipalidad de Buenos Aires en los años 1970 y 1974. Especialista en psiquiatría desde el 10 de septiembre de 1975. Título expedido por el Ministerio de Salud Pública de la Nación Argentina según expediente interno 508-356-74-3. Corresponding member de la American Psychiatric Association de 1972 al año 2000. Miembro internacional de la American Psychiatric Association desde el 2000 al 2009. Miembro titular de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, expresidente y actual presidente de honor del capítulo de Psiquiatría Biológica de dicha asociación. Miembro titular de la Asociación Argentina de Psiquiatría Biológica, miembro fundador y ex vicepresidente de la Asociación de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y Adolescencia, por sus siglas ASAPIA, miembro fundador y presidente de la primera reunión panamericana de psiquiatría de la adolescencia en Buenos Aires en enero 1971, miembro fundador del Colegio Argentino de Neuropsicofarmacología y del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, profesor titular del posgrado en adicciones de la Universidad del Salvador en la Cátedra Farmacoterapéutica y Neurobiología de las Adicciones, ex asesor ad honorem de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, director médico de la Clínica Psiquiátrica Villa Guadalupe en Buenos Aires desde 1984 al 2000, director médico del Brain Center desde 1994, miembro de honor del Colegio Colombiano de Neuropsicofarmacología, socio honorario de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, socio fundador de la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad, socio fundador de McLean Hospital International Psychiatric Society en Boston, Estados Unidos, past vicepresident de la International Society for Adolescent Psychiatry, recibió el William Schofield Service Award de la American Society for Adolescent Psychiatry, ex profesor y miembro fundador de la Escuela Argentina en Psicoterapia para Graduados, ex profesor de la Asociación Brasileña de Psicoanálisis, Río de Janeiro, Brasil, ex profesor de la Asociación Psicoanalista Paulista, San Pablo, Brasil, ex profesor del posgrado de Psicología de las Facultades Metropolitanas Unidas, San Pablo, Brasil, ex profesor visitante de los Colegios Oficiales Médicos de España, ex profesor visitante del High Point Hospital, Port Chester, Nueva York, Estados Unidos, ex profesor visitante de New York Hospital, Cornell University Medical College, máster internacional en adicciones, título otorgado por la Universidad de Deusto, España y Universidad del Salvador, Argentina, coeditor de la colección de libros Aportes Argentinos a la Psiquiatría Biológica, ex editor de boletines de educación médica continua, red psiquiátrica y psiquiátrica, director de la Revista Argentina de Psiquiatría Biológica desde el 2007 al 2008,
director de la publicación Actualizaciones en Alcohología, editado por Brain Center desde 2007 al 2008, presidente del sexto Congreso del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, Buenos Aires, septiembre de 2008. Respecto al tema de drogas, publicó los siguientes libros: Psicología del fumador, en coautoría con A. Garma, editor Rodolfo Alonso, en 1978, La droga máscara del miedo, en coautoría con Santiago Kovadov, editorial de La Flor, en 1987, Ceremonias de la destrucción, en coautoría con Santiago Kovadov, editorial Nueva Visión, en 1999, Temas de drogadicción, editorial Nueva Visión, 1987, Adolescencia y drogadicción, editorial Nueva Visión, en 1988, Violencias, un enfoque circular, en coautoría con Mariana Perel, editorial Nueva Visión, en 1988, La familia del adicto y otros temas, en coautoría con J. Arias, R. Labriola y De Priermi, editorial Nueva Visión, en 1990. Los padres frente a la droga, en coautoría con Javier Aizpiri Díaz, Promoción Popular Cristiana, en Madrid, España, 1987. El debate sobre la despenalización del consumo de drogas, capítulo 3 del libro En familia contra la droga, Fundación PED, España, Madrid, 1997. Adicciones, aporta a la teoría y a la técnica, editorial Paidos, en el año 2000. Adiccionología, conceptos básicos, en coautoría con Flavia Marchioni, capítulo 50 del texto Tratado de Psiquiatría. Tomo 2, autores del texto, el profesor Desnéstor Marchand y Albert Monchablón. Espinosa, editorial Grupo Guía, del 2005. Depresión y enfermedades cardiovascular, capítulo 14 del libro Neuropsicofarmacología Latinoamericana, el libro del CLAMP. Compiladores Dorado, Bengoechea, Gali, editado por Asociación Civil en 2008. Colaboró con capítulos en numerosos libros publicados en Argentina y en el exterior. 15 de estos libros fueron publicados en idioma portugués en Brasil. Publicó más de 100 trabajos científicos, tanto en Argentina como en las revistas del exterior. Conferencista en congresos nacionales y otros realizados en el exterior. Desde 1968 dirige el equipo de tratamiento del abordaje múltiple en psiquiatría, centrado en el tratamiento de adictos. Con este equipo creó y desarrolló la figura auxiliar del acompañante terapéutico. Fue distinguido como pionero en la psiquiatría de las adicciones en el tercer Congreso Iberoamericano de Trastornos Adictivos del 12 al 14 de abril del 2007. Recibió el premio Giovanni Falcone por su destacada actuación en la prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico. El 20 de diciembre de 1994, otorgado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Homenajeado por la Federación de Obras Sociales del Rotary Club de Sao Paulo, Fórum Panorama Actual das Drogas nos países do Mercosul, Sao Paulo, el 24 de octubre de 1998. Fue designado por resolución rectoral número 93-11 por la Universidad del Salvador, USAL, Instituto de Prevención de Drogadependencia, con el título de profesor emérito. Buenos Aires, 6 de abril de 2011. Y fue reconocido por APAMAD como maestro de la medicina, psicología y psiquiatría de adicciones de América Latina, Asunción, Paraguay, el 19 de agosto del 2011. Y todo esto es el currículum del doctor Eduardo Calina. Bueno, ¿ustedes me escuchan? Lo escuchamos, doctor. Bueno, entonces, el tema que vamos a exponer, ¿cuánto tiempo al final tenemos ahora? Porque ha cambiado todo, no sé. Sí, gracias, doctor. Comentaba que una larga trayectoria sin duda, y bueno, nosotros vamos a estar
abordando una temática que, bueno, se repensó a propósito de, y titulada, bueno, por usted, Don Quijote y Sancho Panza, una folia diu, el fracaso de un acompañamiento terapéutico. Y a razón de la respuesta que usted merece respecto al tiempo, bueno, tenemos aproximadamente unos 35, 40 minutos de su exposición y posteriormente quienes acompañan la mesa, Flor Aznar y Juan Pablo Huelio, estarán realizando una retroalimentación. Así que adelante, queremos escucharlo. Bueno, Silvia, ¿me das agua? Bueno, es un placer estar con ustedes y voy a tratar de ser más breve para que haya más tiempo de pregunta y diálogo que exposición. Un tema apasionante, me parece, en la psiquiatría son los sistemas delirantes, el pensamiento delirante, porque ustedes, ¿estamos conectados o se perdieron? Hola. Hola. Sí, sí, estamos. Estamos porque de todos repente... aquí, adelante, sí, Ah, adelante. no, pero se había borrado todo y pensé que como se había ido la comunicación. Bueno, No, le decía que un fenómeno de la psiquiatría, de la conducta humana, que la psiquiatría viene estudiando hace mucho tiempo, son los delirios. Y lo interesante es que los pensamientos delirantes pueden tener muy diferentes amplitudes. Es decir, hay personas ya con delirios crónicos, irreversibles, que son hasta deteriorantes, malignos, porque los llevan a conductas muy destructivas, y hay ciertos delirios que forman parte de la vida y que se acomodan. Y un fenómeno interesante es que muchas veces las personas que deliran encuentran otras que entran en el delirio y los hemos denominado locura de A2 o folía de, porque fueron los franceses las que describieron folía de, y es una expresión que gustó, y uno la encuentra en los textos, y en los congresos, en las exposiciones, y es muy interesante porque hay a veces que se involucra bastante gente. Se ha hablado de folía group o folía en grupo, locura en grupo, y folía familiar, cuando la locura involucra a la familia y que entran en el juego. Y lo interesante de los delirios es que pueden ser delirios. Yo me acuerdo hace muchos años, teníamos un profesor de psiquiatría muy simpático y él decía que hay gente que delira con la amplitud del vuelo de una gallina. Si vieron algunas veces en el campo, las gallinas cuando aletean pueden volar muy, muy bajito, muy pobremente. Y después tenemos delirios al vuelo de águila, que son vuelos espectaculares y que tienen una amplitud de riqueza de componentes fenomenales. Y los delirios tienen una característica, dos, tres características centrales que quiero exponerlas y que queden muy grabadas como, no es que, como una síntesis de toda una serie de muy extensa de conocimientos que existen sobre el tema. Primero, la persona que delira tiene una total convicción de lo que dice y lo que piensa, y por más que la prueba de la realidad le muestra que no es así, no lo registra, y después lo vamos a ver en Don Quijote y Sancho Panza, se ve con una claridad sensacional, es una claridad
espectacular de cómo Cervantes pudo exponer esto, y no responden a la prueba de realidad ni la prueba de la experiencia. El individuo puede creer, por ejemplo, que es un genio en las matemáticas, o que es un genio en la pintura, o que es un genio en la música, y aunque nadie lo escuche, nadie le atienda, nadie se interesa por sus cosas, y vienen y le dicen, no, esto no es así, hay otros que lo hacen mejor o diferente, la persona no registra, sigue en lo suyo. El sistema delirante es un sistema cerrado que no pasa por la prueba de realidad ni pasa por la prueba de la experiencia, y se vive de acuerdo a él. Y entonces me pareció como caso clínico el caso de Don Quijote, que Cervantes, con una visión realmente admirable, logra, si uno lee una buena edición del Quijote, todos los conocimientos sobre los delirios toman una realidad está tan maravillosamente desarrollado, que uno piensa que Cervantes era un psiquiatra experimentadísimo, con una beta poética y lírica extraordinaria, porque cómo pudo decir y hacer cosas tan fantásticas, escribir cosas tan fantásticas como este libro, que ubíquense entre el 1500 y el 1600, toda Europa, toda Europa se involucró en esta historia. Es una cosa tan espectacular, porque Cervantes nace en 1547, de un hogar humilde, tiene una educación pobre, casi callejera, hasta que entra en contacto con los jesuitas. Y ahí pasa a tener una educación superior. Era un hombre, lo describen Morínigo, que es el que hizo el prólogo de la edición que la editorial de la Universidad de Buenos Aires publicó este libro en el año 69, dice que lo describen a Cervantes con un hombre de una memoria extraordinaria y muy observador de todo, especialmente de la conducta humana. Y si hay alguien que tuvo influencia en su pensamiento, fue Erasmo de Rotterdam. Y luego su genialidad, su brillantez, lo llevan a que, miren qué situación, a los 22 años fue soldado, tuvo una buena actuación y recibe 2 balazos en el pecho y un balazo en la mano izquierda, y la pierde en la batalla de Lepanto. Por eso se lo llamó el Manco de Lepanto, porque perdió la mano izquierda en esa batalla naval, y él fue una persona que quedó, digamos, estropeado, y evidentemente influyó todo esto en su pensamiento, porque llegó realmente a situaciones muy, muy graves, que pudo perder la vida, estuvo en prisión, años se pasó en prisión, donde pudo pensar mucho, se dedicó mucho a la poesía, y ya desde joven empezó a los 20, 22 años a querer ser escritor, y a los 33 años, cuando él tenía 36 años, regresa a España, lanza su primer libro, que se llamó La Galatea, que fue un libro de éxito discreto, pero
ya lo empiezan a conocer y ahora ubiquen bien, 1605, 1605, aparece este libro, el Don Quijote, y es un éxito glamoroso, pero rápidamente, muy rápidamente. Además, involucra España, Portugal, Francia, y el libro se traduce después al inglés, en el curso de los años al alemán, al holandés. Toda Europa admira a Cervantes, podríamos decir que fue el escritor del siglo, y terminó muriendo en Madrid un 23 de abril, pero este éxito que fue tenido en todos lados, pero cuando llega a tener un éxito tremendo en París, ahí esto es de un gran interés, porque realmente no es común. Los franceses son muy exquisitos y de reconocer a alguien así, pero pasó a ser un ídolo de europeo. Y cuando crea este personaje, les voy a explicar algo que han hecho muchas traducciones, muchos inventos sobre lo del Quijote, ¿no? ¿Por qué le puso el Quijote? Que algunos lo ponen por Quijada, por esto, por el otro. No, señores. Se llama Quijote porque es la pieza de, como lo hizo, recuerden que él va con una armadura muy rudimentaria, muy de poca significación, pero la parte que da sobre el muslo de la armadura es el Quijote. Y así que no tiene nada que ver con Quesada. Y su caballo Rocinante, y lo encuentra a Sancho Panza, que era un sirviente a quien él lo incorpora, prometiéndolo darle la categoría de caballero, y que iba a ser gobernador de alguna ínsula, como dicen en el libro, que no es isla, sino de un territorio, de una provincia. Le vende una idea ilusoria que este hombre, por su propia patología, Sancho Panza, la hace propia. Y ahí se juntan los dos y viene la folía porque pasan a desarrollar un camino, salen al camino, empiezan a desarrollar una vida en común que realmente es asombrosa. Y piensen que en una posada lo nombra caballero a Sancho Panza, que viviendo el delirio de que esa posada era un castillo, y el otro pasa a habitar los delirios y empieza a vivir los delirios de Quijote. Se incorpora como escudero, y ustedes comprenderán la expresión que pone Morini, que les dice que era un hombre con poca sal en la mollera, es decir, con poco cerebro, como lo decimos acá, con muy pobre nivel de inteligencia, y que se encanta con la idea de que va a tener títulos de gobernador, que va a dirigir provincias y que va a ganar mucho dinero y va a ayudar a su familia a vivir muy bien. Y cuando se incorpora a este caballero que tiene
que tiene la convicción, Don Quijote, de que es un caballero y que van a recorrer, van a salir a limpiar el mundo de bandidos, de malvivientes, y van en una fantasía megalómana absolutamente fantástica, y en un momento de la primera etapa que ellos van juntos, llegan a un lugar donde se ven molinos, y Don Quijote inmediatamente le dice a Sancho Panza que va a tener que enfrentar a esos gigantes que vienen a hacer un mal a la población. Y Sancho se da cuenta que no es así, pero no puede y le pide ayuda y bueno, lo acompaña. Y el otro, con su lanza y su caballo rocinante, que era un animal de muy poca clase, y Sancho con su asno van a enfrentar, por ejemplo, a los molinos, a los gigantes, y por supuesto se imaginan la golpiza que recibe Don Quijote, que Sancho Panza después lo tiene que atender. Tenían en las alforjas del caballo elementos de curación con los que hacen las primeras curaciones, y se van a una posada, una venta, como le dicen ellos, y para atenderlo, porque el pobre hombre quedó lastimadísimo, y lo atienden, pero todo esto que le pasa, por eso es asombrosamente, reúne las condiciones de un delirio, en nada lo lleva a cambiar. Él sigue con la convicción de que, bueno, esto es una lección que aprende y que va, con lo cual piensa que va después luchar mejor. Y miren qué interesante, fui a buscar la etimología de delirio, y delirar significa etimológicamente apartarse del surco, del camino. El lira etimológicamente quiere decir surco. Se aparta del camino y, por supuesto, todo lo que va ocurriendo, nada lo lleva a modificar. Es hermoso como ejemplo de sistema delirante el hecho de que, por más cosas que les ocurren y por más episodios que en nada favorecen su pensamiento, por eso es un fenómeno psicótico, el hombre sigue en lo suyo como si fuera la más absoluta realidad de todo lo que se va dando. Es decir, la realidad psíquica tiene una carga de omnipotencia absolutamente fenomenal. Esto, en la psiquiatría dinámica que seguimos nosotros, esto lo consideramos un ejemplo extraordinario de sistema, de una forma de un sistema narcisista de pensamiento, porque narcisismo, y esto es muy importante para población joven, gente que no está muy familiarizado, narcisismo no es estar frente al espejo y alguien preguntar quién es más linda, Blancanieves o yo, o considerarse el más bonito del mundo, el más lindo, o el más inteligente, o el mejor músico, sin ningún tipo de conexión con la realidad y con lo que piensan los demás, sino que además no hay límite, no diferencia entre él y el otro. Y entonces la fantasía, lo que él proyecta en el otro, así es.
Es decir, viene caminando y hay un molino y él dice, es un gigante, es un gigante. Y por más que alguien se le ponga al lado, le dice, mira, eso no es un gigante. Y él dice, claro, no es, pero es un gigante y voy a luchar contra él. Y esto es muy interesante porque las terapias aparece es una cosa que a veces son pequeños delirios, a veces son muy grandes, ¿no? Yo siempre digo que las conductas adictivas tienen mucho de eso. Piensen en el ejemplo del fumador. Perdonen la desviación, pero vale la pena para que lo tengan presente. Y piensen que, por ejemplo, una persona agarra un atado cigarrillo, una caja de cigarrillo, y dice, esto es cancerígeno, esto da cáncer. Y el individuo lo fuma con toda tranquilidad. Miren lo siguiente, si esa misma persona va a una farmacia y pide una aspirina, y miren en la caja que dice, esto puede ser cancerígeno, arma un escándalo fenomenal, pide que intervengan las autoridades, que cierren la farmacia, que cierren el laboratorio, y puede provocar un ataque de locura. Y sin embargo, en el caso del tabaco, el individuo va y paga por fumar. ¿Me están siguiendo? ¿O se fue la imagen? ¿Hola? Sí, se escucha. Porque parecía que se fue Perfectamente, doctor, se escucha perfectamente. Bueno, y entonces es asombroso que una persona, y más de una vez me ha pasado estar recuerdo siempre la imagen, la tengo grabada, de un congreso en Roma, que era en un hotel que al lado había una especie de placita, y en los intervalos salíamos porque algunos querían fumar. Y enfrente, a un costado, había una tabaquería con un enorme cartel que decía, esto da cáncer, toda clase de advertencias respecto al cáncer. Y uno veía a la gente que iba a comprar cigarrillos y profesionales de alto nivel intelectual, profesionales de fama mundial, que estaban en esa reunión, pues fue una reunión muy selectiva, que estuvimos invitados unos 30 especialistas del mundo, que sacamos toda una serie de conclusiones, iban y compraban cigarrillos y se ponían a fumar. Esto, para que ustedes vean lo que es la irreversibilidad del delirio, al que le cuesta entenderlo en términos de Sancho Panza o de algún paciente, piense lo que es la conducta delirante que significa fumar. Es un ejemplo asombroso que nunca dejo de enfatizar y vivo luchando desde que me recibí en el fin del año 60. Llevo más de 60 años ya trabajando, luchando con los fumadores y luchando de todo tipo. Y la marihuana es lo mismo. La marihuana tiene todos los componentes del tabaco, es cancerígena. Solo que en el tabaco, escuchen bien esto, de 4.000 componentes que se le llegó a conocer, no hay ni uno solo que tenga alguna utilidad para la vida humana. El cigarrillo, señores, es 100% malo. La marihuana es un tabaco que tiene toda esa porquería, digamos, pero tiene algún componente, los cannabinoides, que puede ser útil. Hasta ahora se lo encontró con una capacidad de tener una acción analgésica de segunda importancia, no es fundamental, ni es un aporte que sea sensacional para la farmacología humana, pero por lo menos algo útil. En el tabaco es todo negativo. Entonces, ya que hablamos de sistemas delirantes, es fundamental para mí insistir en esto, porque esto está todos los días en todos lados.
Don Quijote y Sancho Panza es un libro, una historia que cualquiera que lee, bueno, lo puede disfrutar, lo que sea, aprender. Yo llevo 4 lecturas, ahora en la 4ª lectura, por lo menos que me recuerde, y lo que tengo marcado. Pero, señores, gracias a esta invitación a hablar, en estos días que he leído detenidamente Don Quijote y Sancho Panza, la historia de Don Quijote de la Mancha, realmente he disfrutado, estoy disfrutando con un placer estético, emocional, y mi admiración por Cervantes, que fue el escritor de la centenia del 1600, ha llegado a ser, podría hacerle un monumento si yo tuviera la posibilidad de hacerlo, y empecé a insistir a todos mis amigos y a toda la gente de volver a leer el Quijote, que es un libro, Don Quijote de la Mancha es un libro que hay que leerlo en diferentes momentos de la vida, pero en este momento me ha dado un placer, una alegría de vivir, y estamos, digo esto, estamos todos conscientes que estamos viviendo la etapa del COVID, que estamos reducidos en movimiento, que viajar es un incordio fenomenal, y que quedarse en casa y el máximo posible reducir contactos en la calle, que hay que andar con barbijo, que hay que andar con todo tipo de cuidados. Yo digo que les agradezco a esta invitación a hablar de este tema, porque me ha salvado del aburrimiento que significa estar viviendo una pandemia. Si alguien me dice qué se puede hacer para hacer soportable la pandemia, señor, lea Don Quijote de la Mancha, aunque ya lo haya leído antes, porque cada vez que uno lo lee, como pasa con los grandes clásicos, encuentra cosas nuevas, experiencias nuevas, y da una satisfacción intelectual, estética, emocional, realmente notable. Así que les agradezco mucho esta invitación, porque me ha dado la satisfacción, me ha ocupado muchas horas con enorme placer. Estoy abierto a los comentarios, a las críticas, a las discusiones, a lo que quieran. Muchas gracias, doctor. Antes de pasar al primer comentario, por acá, para ir un tanto como redondeando la idea respecto a, ya nos comenta usted que esta localización acerca del delirio que usted localiza, y por qué un tanto como a razón de la temática, ¿por qué pensar? Perdón, habla por favor más lento, que no pude entender, porque al hablar rápido hace eco en mi teléfono por lo menos, y no puedo seguirlo. Sí, gracias. ¿Por qué pensar en esta apuesta respecto al fracaso de un acompañamiento terapéutico? Porque cuando un acompañante terapéutico entra en la problemática psiquiátrica del paciente, a quien está acompañando, forman una folía y muy interesante, muy bueno tu pregunta, porque me permite decir algo que había dejado de lado. El acompañante terapéutico tiene que estar entrenado, porque especialmente si son jóvenes y acompañan a jóvenes, la tendencia a identificarse y entrar en folía en delirios compartidos es muy grande. Por eso, todos los acompañamientos terapéuticos tienen que ser parte de un equipo
que trata, de un equipo tratante. Nosotros, yo hace muchísimos años que insisto en la importancia del trabajo en equipo, porque la problemática psiquiátrica requiere diferentes abordajes y el acompañante terapéutico tiene que formar parte de un equipo, saber cuáles son sus posibilidades, cuál es su verdadero papel y los límites que él también tiene que tener. Todos sabemos que, y lo he dicho muchas veces, es una expresión que ha gustado, que nosotros ponemos limitoterapia, hacemos terapia de límites y limitoterapia porque justamente la persona, y especialmente con drogas, tienden a expandirse y a perder límites a niveles peligrosísimos. Y cuando hay pensamientos psicóticos de tipo delirante, bueno, una persona puede, por ejemplo, pensar que es Superman, que puede volar y se tira por la ventana. Ha ocurrido, no es algo de la ficción. Yo hace de esto por lo menos 40 años tuve que internar un individuo que quiso volar, por suerte nada más que desde un primer piso, y que se rompió los pies, pero quiso volar. No es un hecho absurdo. Más de uno se ha matado queriendo volar. ¿Cuántos se han hecho alas fabricadas y han tratado de tener una actitud de pájaro? Y en Río de Janeiro, señores, el parapente, que es una especie de barrilete grande, desde arriba del Pan de Azúcar de las montañas estas que hay en Río, y especialmente del otro lado del Corcovado, se han arrojado con alas hechas así artificialmente, queriendo volar como pájaros. Uno que yo conozco porque había estado trabajando de acompañamiento terapéutico, se rompió las piernas, otros se mataron, muchísimos se mataron, pero llama la atención cómo sigue ocurriendo, y allá han tenido que tomar cuidados muy grandes, donde recuerdo en Río de Janeiro que hay un Cristo con los brazos abiertos arriba de una montaña, queriendo indicar el amor, la apertura a los que llegan. ¿Y cuántos se han ido ahí, o al Corcovado, o a la otra montaña, y han querido volar? Entonces, los delirios pueden llegar a ser peligrosísimos. Y la limitoterapia ayuda tanto. Piensen que en la historia de la Biblia, cuando lo primero que hace Dios respecto a Moisés, cuando le da a ese pueblo para que lo conduzca, le pone los 10 mandamientos, que son 10 no. 10 mandamientos son los 10 no, que al día de hoy siguen vigentes para los que siguen el Viejo Testamento, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos siguen vigentes, porque la limitoterapia es fundamental para nuestra vida. Y lo vemos como educamos a los niños desde pequeños en los no, la importancia de los semáforos, de toda clase de elementos que usamos para marcar límites. Y las personas que deliran psicóticos, bueno, creen que los límites no rigen. Más de uno atraviesa las calles y es atropellado, o maneja a velocidades desenfrenadas y se mata.
recuerdo un delirante que no lo dejábamos manejar y un día agarró el coche y se fue a Mar del Plata porque él dijo, él estaba seguro que la famosa curva de la muerte que hay ahí cerca de Chascomús, que es una curva donde ha habido muchos accidentes, que él la iba a poder pasar a 120, 140 por hora y nunca más volvió, se mató. Entonces, este tipo de conocimientos es fundamental y de mucha utilidad para todos. Por eso este libro debiera ser uno de los, si hay que, digamos, 3, 4, 5 libros que todo el mundo debiera conocer, entre ellos la Biblia. Don Quijote de la Mancha es una especie de Biblia también para la conducta humana. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora vamos a escuchar a nuestro primer comentario. Tenemos a una invitada especial, doctor, ella es Florencia Aznar. Aquí está. Y bueno, vamos a escuchar la presentación. Ani, por favor. La doctora Florencia. Sí, la doctora Florencia Aznar. Muy bien, les voy a leer. Sí, la escuchamos. Ok. Florencia Aznar, psicóloga social, técnica superior en acompañamiento terapéutico, egresada del Instituto de Formación Docente y Técnico número 32 de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Perdón, Florencia. No se apure, porque mi teléfono, cuando se apuran, hace eco y no puedo entender lo que dicen. Claro, perdón. Le agradezco, perdón. Trate de no apurarse, hay tiempo. Ella es co-coordinadora de Vacación Arte, Colonia de Verano, primer colonia creada por ATS, creadora del canal de YouTube AT Online Acompañamiento Terapéutico y autora de La Bitácora del AT. Ella es técnica superior en acompañamiento terapéutico, egresada del Instituto de Formación Docente y Técnico número 32 de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. Bienvenida, psicóloga Florencia Aznar. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero me dijeron doctora, después psicóloga. Bueno, soy simplemente técnica en acompañamiento terapéutico, sí, psicóloga social, hice la pequeña carrera. Pero bueno, primero agradecer a Mauta, un placer escucharlo, Eduardo. Pensar de que uno leyendo los libros durante nuestra formación, nuestros cursos, leyendo todo lo que surgió en nuestro país, gracias a usted, así que es un placer, la verdad, re cholula, un placer compartir mesa con usted. Bueno, la verdad, eligió una obra bastante compleja, admiro que dedique tiempo a leerla. Sí, este año tuve la particularidad de que acompañando, bueno, valga la redundancia, me acompañado en la escuela, la leyeron, una versión más llevadera, no creo que sea la que está leyendo usted, y la verdad que es muy interesante. De hecho, ahora no lo tengo a mano, pero surgió que la profesora de literatura nos dio una frase sobre Don Quijote a todos, y decía sobre la justicia, ¿no? De que y yo lo tomé desde el lado del acompañamiento terapéutico, que somos justicieros a veces dentro, y que también somos los Sancho Panzas de nuestros acompañados, ¿no? Y mientras usted hablaba, iba pensando en cómo articular lo que usted comentaba, ¿no? Con el acompañamiento terapéutico, y pensando en la obra también, ¿no? Que Don Quijote se vuelve loco, digamos,
por leer tantos libros de caballería, ¿no? De tanto instruirse, de portar el saber. Y Sancho, que era una persona analfabeta, con poca cultura, que digamos que venimos a ser nosotros, ¿no? Los No, acompañantes. perdón, déjame que Sí, te interrumpa un momento porque tenemos que aprovechar muy bien esto. sí. No se vuelve loco por leer el Quijote, se vuelve loco, está loco y desarrolla todo, aprovecha el tema del Quijote, pero el Quijote no lo enloquece. Él en su locura incorpora todas las lecturas de caballería. Es muy importante tenerlo claro porque, porque nadie por leer el libro se vuelve loco, sino Claro, que no, no. la persona, que vos lo sabés muy bien y está muy lindo, que tiene patología, toma el tema de donde viene, donde prende, ¿no? Y este es un material riquísimo. Ujú. Perdóname que te interrumpí, pero me No, pareció no, por favor. fundamental no despreciar esta oportunidad. No, no, no. Si digo algo, igual que sea erróneo, corríjame, no hay problema. Pero lo que quería transmitir es como que siempre nuestro acompañado tiene el saber y nosotros venimos a hacer esto del papel de Sancho, de estar a diario, en lo cotidiano, tratando de desglosar un poco ese saber, ¿no? Que puede ser con respecto a la personalidad de nuestro acompañado, sus lazos, su manera de pensar, sus ideas. Y bueno, es lo que venimos a conocer también un poco. Después, bueno, este vínculo fundamental que tenemos que tener siempre con nuestro Quijote, esta mutua interrelación, el vínculo que es todo, y también esto, ¿no? Después del final, de cómo termina Sancho y el Quijote, que tiene que ver con a veces las dificultades que surgen de lo que mencionaba usted hace un rato, a veces de no trabajar en equipo, que nos cuestionen, en este caso un delirio, ¿no? Sabemos que nuestro acompañado delira, pero nosotros si empezamos a estar dentro de ese discurso, y que sucede siempre, que está bien que nos impliquemos, pero no que nos sobreimpliquemos, ¿no? Entonces, la importancia de que trabajar en equipo y que nos digan, bueno, ya sea por su coordinación, supervisión, de que nos estén, digamos, cuestionando todo el tiempo lo que nosotros también comenzamos a naturalizar, ¿no? Por estar tan conectados con nuestro acompañado. Esto de lo instituido, lo instituyente, lo que tenemos aprendido, lo que por parte del delirio, que es realmente parte de eso, que es de la persona en sí, como que es un terreno bastante complejo. Mucho no quiero hablar de este tema porque no tengo la experiencia, pero me parece que hay ciertos puntos que, como lo del vínculo, lo de trabajar en equipo, que hay que resaltar, y el lugar que nosotros vamos a ocupar, ¿no? Acompañando, caracterizándonos con Sancho Panza. Así que básicamente era compartir algo de eso, y quería leer algunos comentarios que estaban preguntando, que Mariela Precedo había dicho sobre la transferencia, que justo estábamos hablando del vínculo. Dice, le pregunta cómo es la transferencia en el sujeto psicótico. Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Cómo ve la transferencia en el sujeto psicótico? Claro, si, por ejemplo Sancho Panza fuera el terapeuta, vamos a hacer un como si, por ejemplo, puede seguir un criterio que muchos han defendido, que es entrar en el delirio y hacer una transferencia psicótica y formar parte del delirio, ir trabajando con el paciente y poco a poco desde dentro del delirio ir saliendo y llevándolo al psicótico a tomar contacto con la realidad, después acompañándolo desde un delirio compartido, que otros
muchos otros especialistas contraindican eso por los peligros que tiene, porque a veces gana el paciente y el terapeuta habita el delirio y la pasa muy mal. Pero los criterios que generalmente más defendemos es trabajar sobre el delirio, pero sin incorporarse y sin delirar con el paciente, sino ir trabajando, ayudando a ver hasta dónde se puede reducir el pensamiento delirante. Algo fundamental que ha ocurrido en las últimas décadas es que los medicamentos modernos han permitido manejar esto de otra forma que muchos psicoanalistas, psicólogos critican, pero trabajar con los delirios, entrar o no con el delirio, trabajar con el delirio y hacer terapia es muy difícil y los éxitos son muy pobres y las consecuencias negativas han sido muy grandes. Entonces hoy día muchos como yo formo parte de los que pensamos que hay que medir muy bien la situación y si hay riesgos, la medicación es fundamental, así como la internación, pero la internación en instituciones bien preparadas ha permitido que se puedan trabajar con los delirios, porque el paciente está cuidado. Pero cuando la persona está en condición de paciente ambulatorial, bueno, llegan a ser riesgos de vida, ¿entendés? ¿Te quedó? Bien. ¿Te parece bien? Sí, muchas ¿Entendiste la gracias. respuesta? Sí, Sí, ahí gracias por su Mariela. respuesta. Flor, no sé si haya más comentarios, alguna otra pregunta. No, por el momento en el chat teníamos, bueno, la respuesta de Mariela, que había hecho la pregunta, que decía que sería más conveniente intervenir cuando está compensado, con respecto a la pregunta que le habíamos hecho. No lo sé si entendí. alguien más. ¿Intervenir cuándo? ¿Cómo? Más Repetime lo último. despacito para que escuche. Sí. Mariela decía que es conveniente intervenir cuando esté compensado el paciente. Claro, hay algo que es un tema apasionante y que lo llamamos el timing. Usamos la palabra en inglés, timing. Es decir, la habilidad de un profesional es captar cuál es el momento, por eso cuál es en el tiempo, cuál es el momento que el paciente puede incorporar la realidad, puede modificar, contrastar su pensamiento delirante. Porque cuando está en plena actividad, no hay forma de llegar. Más de una vez hemos tenido que armar un equipo, agarrar al paciente por la fuerza entre todos e internarlo por el riesgo de vida que significa ciertas conductas, para el cual hemos defendido usar el chaleco de fuerza, que es un tema de la vieja psiquiatría y que tanto hemos condenado, pero yo lo recomiendo, que todo equipo de emergencia lo tiene que tener, porque cuando hay riesgo de vida y el paciente está delirando, más de una vez ha resultado fundamental, pero no es que uno le pone, lo ata y lo deja tirado. Le ponemos el chaleco y trabajamos con él, al lado de él, con gente permanentemente, para ir ayudándolo a que recupere la noción del límite. Y apenas va mejorando, se le saca. Y puedo asegurar, y tengo la total convicción, con 61 años de experiencia,
que resulta utilísimo, utilizado muy pocas veces, pero salva vidas, porque hay personas que en esas situaciones se suicidan psicóticamente y sin darse cuenta porque creen que van a otro lugar o al otro mundo o a hablar con Dios o cualquier cosa que tenga que ver con su delirio. Es muy importante esto porque la limitoterapia es capital en la experiencia terapéutica. Gracias, doctor. A razón de esto, bueno, y siguiendo la reflexión que Flor nos comparte acerca de la especificidad con la que se soporta, se sostiene el acompañante terapéutico a razón de la localización del vínculo, qué importante lo que dice usted. La presencia del otro sostenida posibilita justamente un bordeamiento diferencial, que de eso se presenta en la obra de Cervantes, que si bien usted lo dice muy bien, a razón de identificar que hay límites, porque de pronto si no se localiza esa limitante de hasta dónde llegar respecto a una intervención terapéutica, en un encuadre clínico sería muy riesgoso. Es sumamente importante esa localización. Por el otro lado, a mí me hace mucho pensar lo que usted comenta acerca del trabajo que hace una psicoanalista francesa, Françoise Dawan. Ella establece que la presencia de un otro es fundamental. Fundamental, es un elemento esencial en el tratamiento. Y ella específicamente a razón de todo el desarrollo que despliega en el tratamiento, justamente lo ubica en el tratamiento de los análisis acerca del trauma. Y eso es muy importante porque otra vez alude a lo que usted bien pensó en algún tiempo acerca de la estrategia o la maniobra terapéutica, de que de pronto justo a mí me gustaría que nos hablara un poquito acerca de justo cómo lo piensa esta maniobra clínica para acompañar a jóvenes en un tratamiento cuando surge la idea de un amigo calificado, que de pronto ya no se pudo sostener porque llega a un borde, efectivamente a un límite, que modifica la acción terapéutica a posteriori. No sé si nos quiere hablar de ello. Bueno, es muy lindo. Por eso nosotros al principio yo le había puesto amigo calificado, le había nominado, y el primer equipo que formé usamos ese término, pero los pacientes se oponían al término de amigo porque eran personas que formaban parte del equipo, que además, por supuesto, muchos con salario, y entonces si eso no es un amigo. Entonces hicimos una reunión de equipo, me recuerdo un sábado, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, debatimos mucho este tema y decidimos como decisión de equipo nominarlo acompañante terapéutico. Y así como yo lo llamé amigo calificado, acompañante terapéutico es una nominación de equipo, no es una designación que yo he hecho. Fue todo un equipo que llegó a esa conclusión y ha tenido éxito en todo el mundo, porque en todos lados se lo llama acompañante terapéutico y por eso tiene que recibir entrenamiento de los jefes de equipo para evitar identificaciones patológicas, porque más de una vez la identificación surge, salen jóvenes, van a hacer cosas, van a determinados lugares y en un momento, si no tienen la capacidad de saber quién es quién, terminan haciendo conductas negativas o a veces patológicas. Es un tema muy delicado, muy interesante, pero hay que ver lo útil que puede ser que un igual, un par, un joven en un momento le diga, no hagas eso, es una locura, te podés matar.
a uno que le gustaba, por ejemplo, saltar de un primer piso o cosas por el estilo. Pero se lo dice un adulto, un terapeuta, y la reacción es completamente negativa. Pero de repente un joven le dice, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Y le llega, porque es un par. Entonces, de esto nos llevó a pensar en la vida cuántas relaciones son verdaderos acompañamientos terapéuticos. Y justamente Don Quijote y Sancho Panza es un ejemplo maravilloso, porque Don Quijote, Sancho Panza, lo ayuda verdaderamente a que, no se suicide, porque la capacidad de Don Quijote para darse cuenta de sus límites es pobrísima. Pero Sancho Panza la tiene clara y hay que leerlo. Y yo te agradezco esta invitación que me has hecho, porque volví a leer nuevamente este libro en todos estos días, y te lo dije y quiero que todos sepan, tengo una alegría y una satisfacción de ver cómo en la época del 1600, como una persona como Cervantes, qué lucidez que tenía. Los comentaristas, Morínigo y otros, hablan de la inteligencia, de la brillantez, de la creatividad de este hombre, pero realmente ha sido la figura del siglo. Piense que en muchos idiomas, en holandés, en alemán, en diferentes idiomas, en ruso, en polaco, y es un tema universal. Hay genios que tienen ese don, y Cervantes lo tiene. Y no sé si te dije o lo conté, que estando en Madrid me fui a Alcalá de Henares a conocer la casa, el museo de la casa de Alcalá, en Alcalá de Henares, la casa de Cervantes, que es muy interesante, es un museo que se visita, y me dejaron sentarme en la silla que Cervantes se sentaba en la cocina y escribía. Y disfruté inmensamente de estar ahí en Alcalá de Henares y ver el ambiente, porque el libro está ubicado allí. Cervantes era de Alcalá de Henares, y Don Quijote y Sancho Panza comienzan ahí al lado del río Toboso, al lado del Toboso. Lepanto es el río, por eso es el manco de Lepanto, porque recibe esa herida que pierde la mano izquierda. Todo eso da a la lectura, da una vida muy grande, uno lo ve más concreto, porque todo eso existe. Sí, muchas gracias, sin duda. Incluso voy a permitirme citar a François Dawan en relación a lo que se suma en relación a lo que estamos diciendo. Y lo ilustra usted muy bien. El libro de Don Quijote, con sus diversos matices, escenarios, coloridos, aromas, nos invitan incluso a imaginar y representar simbólicamente los aromas de esa época. Y a propósito de ello, bueno, François Dawan señala y dice así, cito, uno no puede superar sus traumas solo. Los que fueron a la guerra lo saben muy bien. Ellos suelen decir que siempre hubo un amigo, un fallecido o algún vivo que les ayudó a sobrevivir. Necesitamos al otro, pero para que ese otro pueda ser un tanto un soporte, un apoyo, una presencia sostenida. Una persona que pueda ser
no necesariamente lo humano, incluso un animal o incluso un elemento de la naturaleza. Ese otro es referencial. Cierro la cita. Y sí, sí, muy lindo, muy interesante lo que decís. sí, a razón de lo que usted mismo, bueno, acaba de señalar. Y pues bueno, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, decir algunas palabras. Recuerden que además también estamos en un cierre de evento. Faltan 4 días para Navidad, Nochebuena, Navidad, festejo de estas fiestas, y nosotros estamos cerrando actividades de formación. Entonces, adelante. No sé si por ahí quiera Héctor comentar algo. Sabrina, adelante. ¿Me decís a mí? No, a Sabrina. Ah, por eso, no, por lo que me pensé que me estabas llamando, me llamaba la atención. Adelante, Sabrina, adelante. ¿A mí me dicen Sabrina? ¿Sí? Ah, he sabido. No, me quedé con algo. ¿Qué tal? Buenas, buenas para todos, buenas para el doctor Kalina. Un gusto dirigirme a usted. Me quedé con algo que dijo al pasar, muy al pasar, pero yo lo agarré. Dijo, el AT tiene que estar muy bien preparado, muy bien capacitado para no caer en ese delirio y compartir el delirio, ¿no? Y entonces la pregunta que me surge es, ¿cómo cree usted que debería estar capacitado este acompañante terapéutico en tanto profesional o en tanto práctica profesional? Es decir, ¿se trata de algo de títulos o se trata de una habilidad, digamos, que no tenga que ver con el título, sino en cualquier formación si se va a dedicar a esto en tanto práctica, ¿no? ¿Cuál es la opinión que le Y merece? la respuesta que te doy es que ya existe una carrera universitaria. Dábamos cursos, organizábamos grupos de estudios y poco a poco empezaron a incluirlo más en la Facultad de Psicología, y hoy día hay una carrera universitaria complementaria que es la de acompañante terapéutico. Una formación seria, hay libros, están los libros de Susana Curas de Mauer y Silvia Renicki, que son unos libros magníficos sobre acompañamiento terapéutico, pero hay otros más, ya han salido diferentes libros, cada tanto recibo algunos que me mandan de regalo, que he leído con mucho gusto, y trabajos y publicaciones, y ha tomado vida propia, porque el conocimiento, nadie es dueño del conocimiento. El conocimiento tiene vida propia, digamos, y lo van desarrollando diferentes gentes en función de las experiencias, lo cual me pareció maravilloso que ver que la creatividad de muchas personas, y es muy importante porque el acompañante en muchos otros contextos se da situaciones de acompañamiento que tienen este carácter, pero no es lo mismo que cuando forman parte ya de un trabajo profesional, porque ya hay otro criterio. Pero acompañamientos hay en todos lados, en cualquier amistades, o a veces un buen enfermero, o alguna persona en los centros de tratamiento, enfermeros u otra personalidad, que tienen actitudes muy lindas, muy importantes, y que han ayudado mucho a muchos pacientes. Pero es diferente que el trabajo del acompañante terapéutico, que forma parte ya de un equipo y que tiene un criterio y que se sabe a dónde se va y cómo se hace y con qué objetivo. Y por eso las supervisiones son muy, muy lindas, muy importantes,
cuando se hacen en equipo, porque hemos aprendido todos. Más de un acompañante nos enseñó a nosotros. Y te cuento que yo, en mi vida, hice algunas experiencias de acompañamiento terapéutico por necesidad y fue fantástico. Lo disfruté enormemente porque se dio la circunstancia y tuve que viajar con un paciente. Y no, sin ningún tipo de interpretación, ningún tipo de actitud de mi rol, sino que desde amigo, de acompañante, estar juntos y marcarle cosas en un momento. No, estás loco, ¿cómo hacer una cosa así? Esto, lo otro. O pensar, ¿qué es esto? ¿Para qué vamos a hacer esto? No, no, mira, es peligroso, o no me gusta. Yo de ninguna manera me voy a exponer a eso. Y resultó genial, ¿eh? Gracias. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, Flor, no sé si tú tengas algo más que decir para ir cerrando. ¿Alguna otra pregunta, comentario? No, yo tengo una gran intriga, una pregunta para hacerle. Con respecto al nombre acompañante terapéutico, usted, a lo largo de la trayectoria, los años de experiencia, ¿usted le cambiaría el nombre acompañante terapéutico No, para nada. rol? Fue un logro de equipo que lo trabajamos un día entero cuando se creó y lo habitamos con mucha alegría y resultó buenísimo y es cómodo y para las personas, para los pacientes es cómodo también. Lo de amigo calificado les molestaba. ¿Cómo va a ser un amigo si le pagan o le cuenta al equipo? Un amigo no es cuentero. En cambio, el acompañante terapéutico, lo lindo es que ir llegando, es lindo en una relación saber los límites de uno y de otro, como también ocurre en la vida diaria sin nada que ver con profesión, ¿no? Que más de una vez uno le marca al otro límites y distancias. Hasta aquí llegué yo, no voy a participar de esto o no quiero que me incorpores a tal cosa o tal otra. Me parece muy logrado y hasta ahora, al día de hoy, no conocí ningún nombre mejor. No, le consulto por diferentes cuestiones que han surgido de que usted está diciendo como que el paciente, el acompañado, no se siente cómodo hablando, nombrándolo acompañante terapéutico. Yo apunto al común de la gente que desconoce totalmente nuestro rol, que tiene que convocar a un acompañante terapéutico y nos confunden con cuidador, con terapista ocupacional. Por eso decía si se le habría ocurrido alguna vez, y por estas cuestiones que van surgiendo últimamente, si se le había ocurrido, no, tendría que cambiar esta palabra para evitar esta situación. Por todas las vueltas nos quedamos hasta el día de hoy con acompañante terapéutico. Y hay pequeñas cosas que surgen por ahí, pero la satisfacción que ha dado es increíblemente superior a cualquier objeción hasta el día de hoy. Si a alguien surge algo mejor, por supuesto, hay que modificarse porque nada es permanente. Tenemos que ser capaces de cambiar y de seguir aprendiendo toda la vida. Es lindísimo seguir aprendiendo. Te voy a dar un ejemplo para cerrar muy lindo. Cuando di mi último examen que con ese examen me recibía de médico, era en clínica médica y a uno le asignaban un paciente en un sanatorio, en un hospital, que uno tenía que hablar con él, hacer toda una historia, una evaluación, y después venían los profesores y te hacían preguntas. Y cuando llegó mi turno, que era mi último examen,
me preguntaron muchas cosas que fui respondiendo y de repente me hicieron una pregunta sobre una prueba y yo dije, mire, la verdad que no la conocía ni sabía que se podía hacer una prueba. Y uno de los profesores me dijo, sí, se puede hacer una prueba, está indicado tal prueba en tales condiciones, tal, y me la explicó. Bueno, terminó el examen y en el momento mismo fueron muy cariñosos, me dijeron, lo felicito, doctor, que si había aprobado el examen, me lo dijeron al lado de la cama del paciente, me felicitaron. Y yo le dije al doctor que me explicó eso, bueno, y le agradezco mucho que en mi último examen, en el momento que me recibo de médico, ya estoy aprendiendo cosas nuevas. Porque la vida de médico es así. Y de ahí ahora pasé más de 60 años, ya voy en el 61, 62, y sigo aprendiendo permanentemente porque sigo estudiando todos los días. Y eso hace muy rica la vida, y por eso encuentro muy triste aquellos médicos que no estudian más, que con lo que aprendieron se manejan y en su mundo y para ciertas cosas le funciona. Pero la persona que sigue medicina tiene que tener claro que tiene que seguir estudiando toda la vida. Es interminable. Muchas gracias, doctor. Incluso qué lindo, ¿no? Hacer énfasis respecto a la formación continua, el trabajo en equipo, la supervisión, ¿no? Que son pilares que tienen que ver con la promoción, el sostenimiento de aquellos profesionales. Ya por ahí Sabrina decía, bastará únicamente el título, no, pero sí es muy importante reconocer que esto que usted menciona, la formación continua, la supervisión, el propio análisis personal, el propio cuidado de la salud mental es sumamente importante. Y que bueno, justo la obra de Cervantes posibilita ilustrar de una manera importantísima que bueno, no nos sostenemos solos. Una presencia sostenida desde un vínculo puede movilizar aspectos que pueden llevarnos hacia otros rumbos de nuestra propia vida. Y bueno, pues con esto vamos cerrando. Agradecerle a usted ampliamente la participación, la invitación y aceptarla, que haya aceptado la invitación, a todos ustedes que nos acompañan, a Florencia, siempre tan pues contenta de participar con nosotros y de también tomar esta invitación y de tenerla acá en estos escenarios. Y no sé si para ir cerrando, Flor, tú quisieras decir algo más para concluir. No, muchísimas gracias a todos y muy especialmente a vos por esta invitación y a los que nos han seguido. Ha sido muy placentero. Me quedo muy satisfecho con una... Me dio alegría todo este encuentro y este tipo de experiencias enriquecen y estimulan a seguir estudiando y trabajando. Bueno, yo también agradecerles a todos, a Mauta, a todas las personas que están conectadas, y un placer compartir con usted, Eduardo, la primera vez que lo veía así por Zoom. Así que nada, un placer. Muchísimas gracias a todos por estar. Muchas gracias, y bueno, pues en nombre de Amauta, su coordinador académico, Marcelo Armela, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Facultad de Psicología, Campus San Juan del Río, México, pues les agradecemos que hayan seguido pues estos espacios que son para ustedes y por ustedes, y un poquito contarles que bueno, hace mucho tiempo, muchos, incluso centurias, dentro de los hechos de la historia, los hombres quechua, que por ahí ustedes han de identificar muy bien, que tienen que ver con los pueblos indígenas originarios, designaron
a una persona en específico, a un hombre en particular, a quien denominaron Amauta. Y ese hombre tenía una consigna, ¿sí? Una consigna muy específica dentro de, bueno, sus descendientes, principalmente los Inca, que su consigna específica era que podría ser partícipe para poder distribuir, sobre todo dentro de los ámbitos regionales, geográficos, en donde esta cultura se expande, Sudamérica, por ejemplo, en Colombia, en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina principalmente, que este hombre tuviera una función, y su función tenía que ser específica respecto a recitar y transmitir los mensajes o las fiestas del sol. Esto es maravilloso porque tiene que ver con una transmisión del conocimiento. Ya por ahí el doctor Kalina lo decía, ¿no? Qué importante es que estemos formados todo el tiempo y que esa formación en estos escenarios que ahora se posibilita tener un intercambio no solamente con un país, sino con varios países, estados, además también distritos, ¿no? Que de pronto sea muy festivo. Yo estoy muy contenta, doctor, de que usted haya aceptado por tercera vez estar acá con nosotros en este escenario, donde efectivamente, como usted lo dice, no se realiza solo o por una sola persona, tiene que ver con todo un trabajo en equipo. Agradecer ampliamente, bueno, esta analogía que hago de los pueblos originarios, que tiene que ver con la transmisión. Y por último, decir que esa transmisión de ese hombre encargado para poder promoverla no era posible sin los rayos del sol. Era posible justamente porque había luz que permitía andar por el camino. Entonces, pues con esto cerramos. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche, una linda tarde en otros lugares, y pues nos estaremos encontrando en otro momento y seguramente en otro lugar. Hasta muy pronto. Y Chao, gracias. buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Chao. Gracias. Gracias, Flor.